Ya. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a realizar un ejercicio sobre el tema movimiento relativo, el cual nos dice, un estudiante corre en un eje horizontal con una velocidad constante de 4 metros por segundo mientras llueve. Si las gotas de agua caen verticalmente con una velocidad constante de 7 metros por segundo, visto por un observador fijo en tierra. Determinar a. La velocidad de las gotas de agua vistas por el estudiante y b. El ángulo respecto a la horizontal que debería inclinar su paraguas para mojarse lo menos posible. Dado el ejercicio, es importante obtener los datos, lo que nos proporciona el problema. En este caso, el ejercicio nos proporciona los siguientes datos. La velocidad del estudiante, la cual nos dice que va a ser 4 metros por segundo, la velocidad de las gotas de agua, lo cual lo vamos a representar como velocidad de la lluvia, que es 7 metros por segundo, y lo que nos pide determinar, que es la velocidad de la lluvia vista por el estudiante y el ángulo de inclinación que debe tener la paraguas con respecto a la horizontal para que el estudiante se moje lo menos posible. Entonces, obtenido los datos, es importante realizar una gráfica, ya que nos va a permitir tener una visión más clara de lo que del enunciado, en este caso del ejercicio. Entonces, la gráfica sería la siguiente. Tenemos un estudiante, el cual está corriendo con una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces, la velocidad del estudiante va a ser igual a 4 metros por segundo. Además, también tenemos que la velocidad de la lluvia, de manera, la cual va a estar de manera vertical, de esta manera, va a ser igual a 7 metros por segundo. Entonces, la velocidad de la lluvia va a ser igual a 7 metros por segundo. Y la velocidad de la lluvia vista por el estudiante va a estar de esta manera. Esto va a ser la velocidad de la lluvia visto por el estudiante. Va a ser de manera oblicua, ya que como el estudiante se encuentra corriendo, va a tener esa visión de la lluvia. Entonces, también es importante ubicar nuestro sistema de referencia. En este caso lo vamos a ubicar en el nivel del piso. Sistema de referencia, el cual nos va a permitir ver si nuestras velocidades van a actuar de manera positiva o negativa. Ubicado los datos en la gráfica, he creído conveniente realizar una representación de las posiciones. Como en el ejercicio nos dice que tenemos un observador fijo en tierra, entonces lo he representado el observador. El puntito rojo va a ser el observador. Entonces, observador. Ya. Tenemos un observador el cual va a ver la posición del estudiante y la posición de la lluvia. Entonces, este va a determinar la posición del estudiante, va a observar la posición del estudiante y la posición de la lluvia. Además, el estudiante va a determinar, va a ver a la lluvia, entonces esto sería la posición de la lluvia vista por el estudiante. Con ello, de ello podemos obtener lo siguiente. La posición de la lluvia va a ser igual a la posición del estudiante
más la posición de la lluvia vista por el estudiante. Entonces, esto lo podemos representar de la siguiente manera. La posición de la lluvia visto por el estudiante va a ser igual a la posición de la lluvia menos la posición del estudiante. Lo representamos de esta manera por conveniencia. Nosotros sabemos que al derivar la posición nos va a dar la velocidad. Entonces, derivamos y miremos lo que sucede. Entonces, derivando la posición nos daría la velocidad. La velocidad de la lluvia vista por el estudiante va a ser igual a la velocidad de la lluvia menos la velocidad del estudiante. Con ello podemos decir que nuestra incógnita a hallar es velocidad de la lluvia vista por el estudiante, y para ello tenemos la velocidad de la lluvia, la tenemos, y la velocidad del estudiante también. Entonces reemplazaríamos para encontrar la velocidad de la lluvia vista por el estudiante. Entonces eso sería de esta manera: la velocidad de la lluvia visto por el estudiante va a ser igual. La velocidad de la lluvia, ¿a cuánto equivale? A 7 metros por segundo. Y como les dije, que nuestro sistema de referencia va a determinar si la velocidad va a actuar de manera negativa o positiva. En este caso, la velocidad va a actuar de manera negativa, ya que va en contra, como podemos observar, va en contra del sistema de referencia. Entonces va a ser menos 7. Y como está en la vertical, va a ser menos 7J. Todo esto menos la velocidad del estudiante. La velocidad del estudiante, ¿cuánto es? 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Y como está en el eje X, va a ser 4i. Entonces, obtendríamos la velocidad de la lluvia vista por el estudiante, nos daría representada por menos 7J menos 4i. Pero como nosotros queremos hallar el módulo, le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces eso quedaría el módulo de la velocidad de la lluvia vista por el estudiante va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes. En este caso, la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que realizar la respectiva operación. Entonces la velocidad de la lluvia vista por el estudiante va a ser igual a la raíz cuadrada. 7 al cuadrado va a ser igual a 49, más 4 al cuadrado va a ser 16. Entonces sumamos 49 más 16 nos va a dar 65. Entonces esto sería la raíz cuadrada de 65. Y entonces la velocidad de la lluvia visto por el estudiante va a ser igual a la raíz de 65. Y esto lo podremos determinar en una calculadora, lo cual va a ser equivalente a 8,06 metros por segundo. Entonces obtendríamos nuestra primer incógnita. Encontraríamos la velocidad de la lluvia vista por el estudiante. Ya la obtenimos. Entonces ahora nos faltaría determinar el ángulo de inclinación respecto a la horizontal que debería inclinar su paraguas para mojarse lo menos posible. Entonces, para ello vamos a utilizar esta parte.
vamos a utilizar esta parte, ya que vamos a realizar la gráfica de las velocidades. Vamos a realizar esta parte. Entonces, graficando las velocidades, nosotros diríamos, en el eje Y tendríamos la velocidad de la lluvia. En el eje X tendríamos la velocidad del estudiante. En este caso va a estar negativa, entonces va a ir de esta manera. Sería la velocidad del estudiante. Y la velocidad de la lluvia visto por el estudiante va a ser la resultante, va a ser esto. Va a ser esto. Entonces, esto sería la velocidad de la lluvia visto por el estudiante. Ahora nosotros queremos determinar el ángulo. Tenemos que ubicar el ángulo en nuestra gráfica. El ángulo respecto a la horizontal, entonces tendríamos que trazar una horizontal de esta manera. Entonces esto sería el ángulo. Tita estaría ahí. Entonces, acá con respecto a la horizontal, el ángulo estaría ubicado en esta parte. Ahí está. Entonces, podemos decir que la tangente de tita, en este caso tangente de tita, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sabemos que el cateto opuesto va a ser la velocidad de la lluvia de la gráfica. Tenemos que la velocidad de la lluvia va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que va a ser la velocidad del estudiante. Entonces reemplazamos tangente de tita va a ser igual la velocidad de la lluvia. ¿A cuánto equivale? A menos 7j. Entonces, en este caso, veamos menos 7 sobre la velocidad del estudiante, que va a ser menos 4i. En este caso sería menos 4. Entonces, realizando acá, podemos eliminar los signos negativos. La tangente pasa como arco tangente. Entonces nos quedaría arco tangente de 7 cuartos. Y el arco tangente de 7 cuartos va a ser igual a 60. Esto va a ser igual a 60,026 grados. Entonces, determinaríamos el ángulo. Obtenido el ángulo, podemos decir que la persona va a inclinar su paraguas respecto a la horizontal 60 grados para que se moje lo menos posible, y va a ver la persona va a ver a la lluvia con una velocidad de 8,06 metros por segundo. Muchas gracias.